Bueno, continuamos entonces con Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Hoy estamos tratando el tema de las motivaciones correctas, tema importantísimo para las personas que están luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual y los que quieren luchar correctamente y alcanzar la pureza sexual. Estamos con el hermano Alexander León, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica, que nos acompaña en este tema tan especial. Y estamos hablando entonces inicialmente acerca de las falsas motivaciones. Las personas que quieren dejar el pecado sexual, lo decía bien el pastor Alexander León, muchas veces lo quieren hacer por razones indignas, por tener reputación, por gozar de buena imagen, para que no se les acabe el matrimonio, etcétera, etcétera. Y aunque hay unas motivaciones que son, digamos, correctas, deben ser unas motivaciones secundarias, porque es válido tener que pues, propender para tener un buen hogar, para amar a la esposa, para respetar, valorar, amar a sus hijos, pero la motivación primaria debe ser la gloria de Dios. Hermano Alexander, entonces estamos hablando acerca de, proponíamos, cuáles son esas medidas prácticas o cómo de manera práctica una persona que está luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual podría desarrollar de manera real para glorificar a Dios. ¿Qué es lo que debe hacer una persona realmente para hacerlo correctamente y para que realmente este proceso sea perdurable? ¿Cómo lo debería hacer, Pastor Alexander? Bien, antes de continuar, quisiera leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, que dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si queremos tener la motivación correcta, vuelvo a repetir, necesitamos ir al Evangelio, a ver si entendemos claramente qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, qué es la redención. Y si nosotros vemos ese versículo en el cual dice, recuerden ustedes que fueron comprados por precio, meditemos en cuál es ese precio que se pagó. Nosotros debemos pedir perdón al Señor cuando leemos la Escritura ligeramente y no meditamos cuál fue el precio pagado. Fue la sangre preciosa de Jesucristo. El sufrimiento físico, mental y del alma de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Ese fue el sacrificio. Si yo entiendo eso, si yo entiendo lo que el apóstol Pablo dice, que fue un precio altísimo pagado, y entonces con el que yo soy comprado, yo voy a entender primero que todo que entonces ya no me pertenezco porque alguien me compró, pagó el precio. Yo estaba ahí en el mercado de esclavos y alguien viene y paga el precio por mí. Entonces, a raíz de eso es que se dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales entonces son de Dios. Ahora, para quitar toda duda de la necesidad de luchar contra este tipo de pecados, vean que el apóstol Pablo hace énfasis en glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hay personas que están todavía engañadas pensando, el Señor conoce mi corazón y Él sabe que yo en mi corazón lo amo y quiero seguirle, pero esto es algo con lo que no puedo luchar y se rinden. Muchos de esos, lamentablemente, después se muestra que ni siquiera son cristianos. Pero ahí está la trampa, en pensar que con la parte sentimental es suficiente. No podemos nosotros glorificar a Dios con nuestro cuerpo cayendo en pecados de inmoralidad, sea pornografía, sea masturbación, sea cualquier otro tipo de práctica inmoral. La única práctica sexual permitida y que se puede decir se hace aún para la gloria de Dios es la práctica sexual dentro del matrimonio correctamente, con los propósitos correctos.
No hay posibilidad de en actos egoístas que solo buscan el placer personal estar glorificando a Dios. No es posible. Entonces, la persona que desea verdaderamente vencer tiene que estar recordando constantemente: yo he sido comprado, Jesucristo pagó un precio por mí, yo debo entonces glorificar a Dios con mi cuerpo. Mi mente no puede desviarse por esas cosas que son impuras, porque eso no glorifica a Dios. Esa no es manera de responder ante tan grande amor mostrado. Sí. Y después, obviamente, ahora, si de verdad entendemos esto, vamos a estar dispuestos a pelear la batalla, porque por eso es que se llama el curso bíblico así, la batalla. Nadie ha dicho que esto es algo sencillo, no es fácil. Nosotros todavía tenemos un cuerpo sujeto al pecado, aunque hayamos sido redimidos. Esto no debemos olvidarlo. Nuestro espíritu ha sido ya redimido, pero la redención de nuestro cuerpo espera al día final. Entonces, con esto en mente, no nos vamos a enfrentar con falsas expectativas ante la lucha. Es una lucha, es una batalla, pero que sí se puede vencer si nosotros aplicamos los principios bíblicos. Sí, entonces para que nos entendamos, una de las cosas, o digamos la cosa principal que impide glorificar a Dios, podemos resumir lo que es el pecado. El pecado, mirando Romanos 3:23, es desechar la gloria de Dios, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre desecha y cambia la gloria de Dios por el pecado, ¿sí? Porque si el cristiano considerara el sacrificio de Jesucristo para salvarnos, para redimirnos del pecado, pues él odiaría el pecado y amaría a Jesucristo, y por lo tanto en sus actos su mayor anhelo sería glorificar con sus actos, con su santidad al Señor Jesucristo. En Romanos 1:21 al 24 precisamente lo expresa. ¿Cómo es que el hombre desecha y cambia la gloria de Dios por el pecado? Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, está hablando el apóstol Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos allí que básicamente cuando la persona elige el pecado, está desechando la gloria de Dios. ¿No es así, hermano Alexander? Así es, mi hermano Franklin. Y también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y usted ha hecho referencia a eso, a obedecer la concupiscencia de la carne. Tal cosa no glorifica al Señor. Y es bueno recordar que aquí nosotros estamos luchando. Esto es una guerra contra la cultura. La cultura que predomina en nuestra sociedad le hace pensar a la gente, a los jóvenes, que esas concupiscencias son naturales y que no tienen que reprimirse. De hecho, los mismos psicólogos son los que han influido tanto en la sociedad, que hacen pensar a la gente que reprimirse les va a causar frustraciones, que por eso es que las personas viven infelices, etcétera. Pero eso es la cultura del mundo, una cultura mundana, apartada de Dios, que no obedece a la ley de Dios. El cristiano es diferente. El cristiano no es libre todavía,
por completo de las concupiscencias, pero no obedece de una manera servil a las concupiscencias de la carne. Como vuelvo a leer, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es un mandato, así es como es la vida cristiana, así es como debemos nosotros vivir. No debemos ceder ante esas pretensiones o estándares mundanos que hacen que la gente viva realmente dominados por las concupiscencias. Gracias a Dios, cuando nosotros vemos en el capítulo 7 de Romanos, que expone el apóstol Pablo toda la angustia de reconocer que todavía el pecado mora en nosotros, al final él dice algo tremendo, porque él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que un cristiano piensa cuando ve que esa lucha tan férrea, tan terrible contra el pecado, ¿quién me librará? Pero el siguiente versículo nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y una vez más, ahí es donde está la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo y en entender el Evangelio. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? No, mis hermanos, estamos completamente desenfocados si pensamos que Cristo nos salvó para después, nada más nos perdonó y nos deja después que nosotros veamos a ver cómo vivimos en santidad. No es así. Él nos dio su Santo Espíritu. Sí se puede vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Una persona que nos está escuchando en este momento puede decir, bueno, yo he tratado de dejar este pecado y ustedes tienen razón en lo que están diciendo, yo lo estaba haciendo por razones incorrectas, la verdad estaba desenfocado totalmente, pero sabemos que el fundamento para poder llegar a esto es el Evangelio. Pero, ¿qué decirle a una persona que está tratando de luchar en sus propias fuerzas y está pensando, lo voy a hacer para la gloria de Dios, pero no tiene los elementos? Entonces, ¿qué puede hacer una persona de manera práctica? Entender el Evangelio, pero ¿qué pasa si esta persona no lee la Biblia, no ora, quizás se congrega más o menos, no tiene comunión con los hermanos? Pues obviamente esto es letal para poder pretender crecer en santidad y abandonar el pecado, porque esta es una parte fundamental también. Muchas de las personas que llegan a liberando a los cautivos al curso bíblico, llegan queriendo de buenas intenciones quizá dejar el pecado, pero no quieren exponerse y aprovechar los medios de gracia. ¿Qué podemos decirle a estas personas, Pastor Alexander? Bueno, aquí tenemos que volver a una de las bases del curso bíblico, leer lo que dice Juan 8:31 en adelante. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, muy importante es que repasemos ese versículo, porque dice que Cristo a estos judíos que decían creer en él, no los da todavía por verdaderos creyentes y verdaderos cristianos. Les dice, si permaneciereis en mis palabras. Entonces hay una confrontación. Estás permaneciendo en las palabras de Cristo, las estás primero que todo escuchando para permanecer en ellas. Entonces, si es así, Cristo lo que dice es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros, cuando nos es presentado el Evangelio correctamente y vemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nos vemos a nosotros tan necesitados de Él y nos rendimos a Él, hemos conocido lo más esencial de la verdad para ser salvos, pero no hemos conocido toda la verdad. Y por eso es que nos tenemos que constantemente exponer a la palabra de Dios, porque también dice el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra. Esa es la luz que necesitamos. Esa luz es de la palabra de Dios, es la que nos da libertad. Entonces, entre más vamos conociendo la verdad de Dios, vamos a ser más y más libres. Es algo progresivo. ¿Más libres de qué?
de formas equivocadas de pensar, de actuar, de reaccionar, de vivir en general. Esto es lo que también hace de la fe cristiana algo tan precioso. Esto es algo dinámico. Si usted durara 100 años en su vida cristiana, los 100 años estaría conociendo más y más de la verdad, y los 100 años estaría Dios trabajando en usted para hacerle más libre aún. Es una libertad también progresiva. Como lo es la santificación. Mire que ahora que lo está comentando acerca de cómo es que esto tiene que ser progresivo, cómo tenemos que aprovechar los medios de gracia, viene a mi mente casos que se presentan con hombres o mujeres que están luchando con los pecados de inmoralidad sexual, y es el cónyuge. En este proceso tan doloroso, tan difícil, en los que se ven enfrentados principalmente pues, los hombres, que son los que nosotros atendemos en Liberando a los Cautivos, encuentra uno situaciones de esposas que sufren con la situación de sus esposos, pero que también ellas están luchando con otro mal, y es entendible por la situación que pasan, pero también es entendible que de alguna manera tienen que revisarse con el tema de la falta de perdón, ¿sí? Ese es otro tema diferente al que estamos tratando hoy, pero debe ponerse también en la mesa sobre lo que estamos conversando, porque ¿por qué estas esposas deben perdonar? ¿Por qué razón lo deben hacer? Lo deben hacer para no perder su matrimonio, lo deben hacer porque deben ayudar a sus esposos, lo deben hacer porque ya les dieron la última oportunidad con el pecado que están atravesando sus esposos. Lo deben hacer por la motivación correcta, que es la gloria de Dios. Entonces, todos, sin lugar a dudas, tenemos que fijarnos en esto, como lo dice 1 Corintios 10:31, para las mujeres, para los cónyuges, que sus esposos, sus esposas, han sido presa de este pecado y están apoyando para sacarlos adelante. Cualquiera que sea el mal, cualquiera que sea el pecado, también hay que tener esta perspectiva y esta motivación correcta. Ayudar, pero para la gloria de Dios, ¿no? Ahora que usted dice esto, veo la necesidad de hablar sobre una situación que también se da. Mire, hay personas que están que llegan a reconocer este pecado. Es un pecado que han tenido secretamente, nunca lo han confesado a su esposa ni a nadie, y quieren llegar a vencerlo, y cuando se dan cuenta que la palabra de Dios nos manda a confesar y a reconocer, ven algo imposible. He tenido estudiantes así que me dicen: usted me puede decir eso, pero yo jamás voy a decir esto. A veces piensan que van a dañar, que van a hacer sufrir mucho a su esposa, a veces tienen un temor de un divorcio, y ahí es precisamente donde se va a probar qué pesa más, la gloria de Dios o mi conveniencia. ¿Por qué? Porque el hombre que ha estado pecando y que ahora está secretamente en pornografía, en cualquier inmoralidad sexual secreta, tiene que llegar a esta convicción de que va a ir a pedir perdón, independientemente de cuáles sean las consecuencias. E incluso con esta actitud, si por esta razón mi esposa me dejara, yo incluso voy a hacerlo porque ahora voy a tener paz con Dios. Sí, a veces las consecuencias del pecado el Señor no las quita. Entonces, la persona tiene que ser consciente de que es preferible padecer en este mundo por la justicia, es decir, ahora voy a, por decir la verdad, es posible que vaya a padecer, pero en el día final voy a estar en paz con Dios, a haber escondido algo. Entonces, esa es una de las maneras en las que esa persona que no quiere confesar su pecado debe ser enfrentado. Si usted quiere darle la gloria a Dios, debe hacer las cosas a la manera de Dios y pedir perdón. Y por otro lado, la gran mayoría de mujeres, esto es la experiencia que tengo en 7 años de estar en eso, la gran mayoría de mujeres esposas
perdonan. La gran mayoría sí pasan un tiempo triste. Esto afecta, claro que sí, pero el Señor les da la gracia de perdonar. Y entonces también eso hace que la persona doble rodillas. No estamos mandando a una persona a hacer una confesión rápida ni algo así. Tienes que confesar. Bueno, a doblar rodillas, clame al Señor. Primero, preséntese ante su esposa reconociendo que no ha sido el esposo que debió ser. Y prepare el corazón de ella ganándolo con amor para un día decirle la realidad. Esto es lo que ha sido mi vida. No soy el que pensabas, pero ahora, por la gracia de Dios, he reconocido mi pecado y estoy dispuesto a abandonarlo para siempre. Y Dios se va a glorificar, yo estoy seguro que sí. Pero incluso en las condiciones en las que si a alguien le sucediera, no encuentra perdón. Porque realmente el pecado sexual, aunque es contra el cónyuge, si vamos al Salmo 51, todo pecado es primero contra Dios. Y por eso es que David dice, contra ti solo he pecado. El que quiere de veras estar bien con Dios, lo mirará de esta manera. Es que le podemos recomendar adicionalmente a las personas que nos escuchan. Creo que es importante, si usted sabe de alguien que está luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual, si usted tiene un familiar, si usted es víctima de este pecado, digamos, está contra Dios con este pecado, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, orar para que el Señor le otorgue el verdadero don de arrepentimiento, porque no estamos hablando de remordimiento por el pecado, sino de un genuino y verdadero arrepentimiento que solamente lo puede otorgar el Señor. Entender que cualquier esfuerzo humano será infructuoso para vencer el pecado de la inmoralidad sexual y que por lo tanto debe deleitarse en Cristo, en el Evangelio de Cristo. Y que la motivación real y correcta debe ser glorificar al Señor en todas las formas. Y eso implica dar por pérdida cualquier cosa en este mundo con el propósito de agradar a Dios, con el propósito de crecer en santidad. Ese debe ser el verdadero propósito de un creyente que se dice ser creyente y que está luchando contra los pecados de la inmoralidad sexual y con cualquier otro pecado. No sé, hermano Alexander, estamos llegando al final de este programa. No sé si quiere hacernos una conclusión, quiere darnos un mensaje ya de cierre para los oyentes y los que nos van a escuchar por la internet con este programa acerca de este tema. Perdón que estaba en... Bueno, realmente para el que es creyente, una vez más, me gustaría leer Deuteronomio 10:12, en el cual el Señor le dice a su pueblo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y hermano, hermana, si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, si usted ha creído que la sangre de Jesucristo le limpia de los pecados y que usted ha sido adoptado en la familia de Dios, que usted puede llamar a Dios Padre, esa debe ser su motivación para entonces andar en el camino del Señor y amarlo y servirle con todo su corazón y con toda su alma. No se puede servir al Señor con todo el corazón y con toda el alma y glorificarle abrazando un pecado secretamente y aferrándose a él. Hay que dejar el pecado, como dice la palabra de Dios, confesarlo, apartarse, y el Señor es misericordioso. Y si usted es de los que nunca había entendido el Evangelio y usted todavía está tratando de presentarse ante Dios con méritos propios, tal vez hasta está procurando salir del pecado para entonces sí acercarse a Dios, sepa que no es así, es al revés. Venimos a Cristo tal como estamos.
sucios, con nuestras manos vacías, no tenemos que ofrecer. Y Él que recibe a los pecadores, perdona y limpia al que viene a Él arrepentido, y de Él es que recibimos la gracia para vencer el pecado, y entonces tendremos la motivación correcta para apartarnos de todo aquello que ofende al Señor. Amén. Pues muchas gracias, hermano Alexander. Creo que ha sido un tiempo especial, un tiempo, una bendición poder escucharlo, poder escuchar esta enseñanza en este programa de hoy, porque es fundamental que con esto y con cualquier otra situación, cualquier otra circunstancia podamos estar bien enfocados. Agradecemos mucho su participación, hermano Alexander, y una vez más le damos gracias a Dios por su vida. También a nuestros amables oyentes los invitamos para que nos sintonicen dentro de 15 días en el programa en vivo Batalla por la Pureza Sexual. Hoy hemos emitido este programa La Motivación Correcta con el apoyo y la participación del pastor Alexander León desde Costa Rica. Pastor, muchas gracias y que tenga buena noche. Muchas gracias a ustedes, que el Señor los bendiga a todos. Bueno, amables oyentes, una vez más, hasta luego, muchas gracias. Estamos entonces, seguimos batallando por la pureza sexual. Que tengan una muy buena noche.